Un saludo para todos. Hoy voy a hablar sobre los pictogramas. Los pictogramas son signos icónicos que en su elementalidad visual transmiten un significado con simplicidad y claridad, más allá de las fronteras culturales, lingüísticas, cognitivas de las personas. Es un elemento visual esquemático que sintetiza un mensaje que facilita la transmisión de información, ¿verdad? Es un icono. Existen varios grados de iconicidad, desde lo que es por lo menos la imagen natural o la escultura o la fotografía, hasta terminar, pasando por los pictogramas, hasta terminar en las figuras abstractas, ¿verdad? El icono entonces describe el significado a través de la representación aproximada del objeto. O sea, cuando uno dibuja una casita, es un dibujo, entonces ese icono representa a el objeto real. Es importante cuando uno va a desarrollar pictogramas pensar en el estilo o código iconográfico, el código gráfico o iconográfico, que se refiere a cómo será resuelto. ¿Qué decisiones o códigos gráficos se utilizarán en el diseño del signo? ¿Será gestual? ¿Será rígido? ¿Será geométrico? ¿Será lineal? ¿Será fragmentado? Aquí vemos dos decisiones de estilo, ¿verdad? Un estilo muy informal, que es dirigido a un área de infantil, ¿verdad? De servicio infantil, que es manejado con ilustraciones. Y aquí vemos un estilo geométrico, o sea, se conforman los elementos a través de un estilo geométrico y hay una grilla que ayuda a entender ese estilo. Entonces, estos son dos estilos diferentes. Otra decisión básica es la complejidad que va a tener, o sea, cuán complejo va a ser. Y eso tiene que ver, la complejidad también tiene que ser evaluada, o sea, si es muy poco complejo o si se le eliminaron muchos elementos, entonces a lo mejor no todo el mundo lo puede leer. Entonces por lo menos estos, que siesta, si yo lo pongo así con la Z nada más, es dormir, pero ¿dormir dónde? O estos acá, entonces aquí, estos que son globitos de conversación. Pero ¿dónde converso? Si yo quito el sala de reuniones, estos elementos pasan a ser un poco más abstractos. Igual que el servicio de cirugía, es así como alguien accidentado. Entonces, ¿hasta qué punto yo voy a reducir o voy a expresar? ¿Y cuántos elementos voy a colocar? ¿Voy a colocar o no la nube? Voy a colocar este elemento que es aquí, que es un elemento visual. Este es bastante sintetizado y es poco complejo, que es lo que se acostumbra a hacer algunos pictogramas, pero no quiere decir, como les dije, que se utilicen elementos un poco más ilustrativos cuando se trata de lugares de poco, o sea, donde recurren pocas personas, por lo menos colegios, de básica o de secundaria. Se pueden utilizar la iconografía más ilustrativa. En los zoológicos, cuando se está frente a las aulas, se colocan no este tipo de ilustración, que es de iconografía, que es muy pictograma, sino se utiliza más de tipo ilustración o fotografía. Entonces, para tomar esa decisión de la complejidad y del estilo, va a depender de en qué lugar estamos trabajando. Si es una escuela de arte, de repente nos vamos hacia un estilo ilustrativo. Si es una universidad, de repente nos vamos más hasta este estilo, o un banco, una universidad, un aeropuerto, nos vamos a un estilo sintetizado, que bueno, dentro del estilo sintetizado hay muchos tipos, ¿no? Aquí combinan planos con líneas, entonces hay dos combinaciones, ¿no? Otra cosa que hay que decidir es la concreción y materialización. ¿Cómo se va a materializar eso? ¿Va a ser digital? ¿Va a ser corpóreo? ¿Va a ser estampado encima o impreso encima? El sistema señalético usted lo pueden hacer en vinil con sublimación, pero también lo pueden hacer en acrílico y pueden utilizar plotes de corte para poner corpóreo elementos como estos. ¿Ok?
o pueden utilizar el PDF, que no lo recomiendo, y utilizar, como lo vemos acá, las flechas y eso, grabados, ¿no? Bajo relieve. Entonces hay diferentes formas de materializar nuestro sistema y es importante que ya lo vayan pensando. ¿Qué principios básicos tiene los pictogramas o la parte iconográfica? La inmediatez del mensaje, pero esa inmediatez importa más cuando hablamos de, por lo menos, de los Juegos Olímpicos, cuando hablamos de aeropuertos, cuando hablamos de elementos que van a utilizar todo el mundo, como las aplicaciones, que va a ser utilizado por un público muy diverso, cuando hablamos de repente de museos, hospitales. Entonces nos vamos a este tipo de pictogramas, pero aquí vemos un estilo diferente al que teníamos acá, que era un poco, era como lineal, y este era ilustrativo, y este era geométrico. Entonces vemos que este es como más libre en su representación, los pictogramas que se usaron en Beijing. Entonces, dependiendo de lo que queremos nosotros lograr, vamos a trabajar y donde estén y los pictogramas, ¿no? Y dependiendo del lugar, si trabajamos en cuestiones como CAR y eso, de repente vamos a un estilo más ilustrativo, no tan sintetizado con un solo color, sino colocarle colores. Entonces eso sería un poco entre lo que es un pictograma y una ilustración, por así decirlo. Es importante que sean universales, que todo el mundo los comprenda y que sea reconocible, que aquí se entienda que esto es un avión, que esto es una calculadora, que esto es una calculadora, que esto es una persona con cinta, ¿no? Si vamos a los Juegos Olímpicos entenderíamos, bueno, esta es la parte de competencia, ¿cómo se llama esto? Bueno, se me fue el nombre, pero es con cinta, ¿no? La adecuación y pertinencia. Es muy importante darnos cuenta que cada grupo de pictogramas tiene una cohesión o consistencia y una adecuación. ¿Dónde se va a utilizar? ¿En qué contexto se va a utilizar? ¿Verdad? Aquí se está utilizando la iconografía sobre elementos industriales, pero estos también se conoce como una especie de señalética, y la cohesión que hay entre cada uno. Vemos aquí 4 estilos diferentes. Vemos acá que se trabaja con siempre con 2 elementos, unos que tienen color y otros sin color. Los que están sin color se ven como lineales, o sea, no tienen relleno, porque fíjate que este relleno es el mismo del fondo, o sea, se entiende como no relleno, y estos sí tienen relleno, tienen contorno y relleno. Estos sí no tienen contorno, estos tienen contorno y relleno. Entonces, siempre tienen contorno y relleno, contorno y relleno. Eso habla de la consistencia. Aquí vemos que todos son lineales, todos los elementos son lineales y los trazos siempre son del mismo grosor. Entonces eso me da una consistencia. Aquí lo vemos más desde el tipo de vista de ilustración, ¿no? Hay lineal y hay color. Entonces cada uno, y estos son nada más grabados, no tienen, o sea, se distinguen del fondo porque son plateados y el fondo es oscuro gris. Entonces son alto relieve y no tienen color. Todos tienen una consistencia, que es un parecido entre todos ellos. Cada grupo tiene su parecido. Cuando vemos acá la compatibilidad de los elementos con el sistema señalético, con la identidad corporativa, fue la identidad corporativa para los Juegos del Río de 2016. Vemos que es así como orgánico, muy fluido, y entonces sus pictogramas todos tienen la misma, paso para atrás, todos tienen la misma consistencia, todos son muy movidos, las cabezas son iguales, solo que algunos tienen o no. Vemos que todo lo que no es figura humana se representa lineal y lo que es figura humana se representa con planos. Entonces se ve una consistencia, una armonía entre todos estos. Este es un estilo, pero vamos a ver otro estilo diferente para Barcelona 92, que tiene este tipo de trazos, porque así era el logotipo. Y entonces se ve, fíjate, de equitación,
y miremos este de equitación, como son dos estilos. Entonces cuando yo les pido a ustedes que me presenten por cada persona dos estilos de pictogramas diferentes, estoy pidiendo esto, que sean estilos totalmente diferentes, pero estos son iguales, estos todos son iguales, porque este es equitación, este es lucha, este es ciclismo, este es tenis, este es arco, este es el juego ese que no me acuerdo cómo se llama, este es voleibol de playa, creo que es judo, salto, esgrima, natación, creo que es hockey, equitación, bueno, está esta equitación, pero no sé cuál es la diferencia con este. Hay algunos que lo sé, otros que no. Este es tiro y este es remo. Entonces vemos que estos son un conjunto para Barcelona 92 y todos tienen una consistencia entre ellos. Fíjense que las cabezas son iguales, siempre son iguales. Los brazos son más o menos iguales, a veces están doblados y a veces están rectos. Y las piernas también son iguales, sean dobladas o rectas. O sea, esta pierna es parecida a esta. O sea, todos los elementos son parecidos. Y aquí pasa igual. Este es golf. Este es salto de trampolín y cosas esas. Este es ciclismo, y así cada uno tiene una consistencia. Los de Río tienen una consistencia entre ellos y los de Barcelona entre ellos tienen su consistencia, pero entre estos y estos vemos diferencia. ¿Ok? Entonces este es un estilo y este es otro estilo. ¿Ok? Es muy importante que haya comprensión. Es importante que cuando vayan a diseñar sus pictogramas vean cuáles son los pictogramas que hay y a partir de los que hay hagan su nuevo pictograma. Estos fueron hechos para Múnich, si mal no recuerdo, para las Olimpiadas de Múnich. Aquí vemos todos estos y que al final lo están utilizando en muchas partes. Este lo dibujó, lo creó Asher, si mal no recuerdo. Entonces es importante que vean, no se copien, sino que creen sus propios pictogramas. Aquí, miren, termina siendo o sea, evaluar. Estos son pictogramas de Asher para los Juegos Olímpicos de Múnich, exactamente. Entonces es importante antes de empezar a diseñar buscar referentes y después colocarlos en una estructura, para poder construirlos. O sea, esta cabeza debe ser siempre igual y todo esto debe ser igual. Los deben manejar en positivo y negativo. Hay pictogramas que son demasiado enredados, que tienen muchos elementos, por lo menos esto parece que es ascensor, esto no sé qué es, punto de encuentro debe ser, esto es información, al final dejaron la I nada más. Entonces a veces es importante cuando crean los pictogramas ver si las personas de verdad lo van a comprender. Aquí se hacen pruebas de visualización, o sea, personas con poca agudeza visual y personas con un poco más de agudeza visual, que a pesar, fíjense aquí, empieza a complicarse a medida que tiene más elementos, pero cuando tiene menos elementos se entiende más fácil, por eso que se tiende un poquito la síntesis. Y bueno, aquí lo vemos como inclinado, ¿no? Con diferentes inclinaciones. Es importante la comprensión, o sea, sí, esto es mascota, pero este elemento está como de más. Este tiene demasiados elementos, o sea, sí, yo entiendo que es una pizza, entonces está la pizza, está el mordisco, está el cuchillo, están los hongos y los pepperoni, o sea, hay como demasiados elementos. La comprensión, o sea, bueno, esto me imagino que es de barbero, se ve que es de tránsito, pero aquí yo no entiendo. Aquí sí entiendo que es el que lleva las maletas. Aquí están bañando un carro, más o menos una piscina, mesonero, sitio de baile y como un taller mecánico. Entonces es importante la comprensión. Pero entonces aquí, creo que es rayos X, no sé qué es. Supuestamente es cuidados terapéuticos o no sé. Entonces ser tampoco tan abstracto que uno no sepa exactamente de qué se trata cada uno, sino que si no leo el texto no sé de qué trata,
Esta es neurología, creo que es, y terapia ocupacional, creo que es este. Bueno, esta es la unidad de cuidados, de unidad de cuidados intensivos, y este creo que es servicios especiales. Entonces, fíjate, hasta qué punto me pongo yo tan creativa. Fíjate que en este yo prácticamente di con todo. Creo que este es masajista o persona que atiende. Pero acá me cuesta, solo la de cuidados intensivos puedo leerla. Y lo otro es que deben funcionar en positivo y negativo para poderlos comprender. Entonces vemos que hay diferentes tipos de pictogramas. Aquí tengo yo un sistema, fíjate que estos son como geométricos y tienen estos elementos a 45 grados y rectos. Entonces este es un estilo, pero vemos aquí un estilo totalmente diferente. Este es lineal. Este es de planos y nada más se representan las caras de los animales, aquí también, pero este es lineal. Entonces vemos estilos diferentes. Acá tenemos este que no tenemos uniformidad estilística, formal, no hay consistencia, porque algunos son tridimensionales como esto, otros son planos, otros tienen muchos detalles y otros no tienen detalles. Unos son más grandes y orgánicos, otros son como geométricos, o sea, hay como de todo. Entonces esto es un desastre, esto no funciona bien. Bueno, generalmente el espaciado que hay entre los pictogramas se consideran una medida X y por un alto de 10X, pero bueno, eso es muy relativo, ¿no? Aquí tenemos otro asunto del nivel de conicidad. Bueno, ya entendemos que esto es dama, caballero. Aquí, bueno. Y aquí el chorrito cae así, entonces es él. Y aquí el chorrito cae recto y es ella. Entonces, ¿hasta qué punto? O sea, este tipo de cosas yo lo puedo hacer en una oficina de creativos, en una escuela de arte, este tipo de cosas, pero no me puedo poner con esto en un aeropuerto o en una universidad, porque pueden venir personas inventadas de afuera, entonces no va a entender este lenguaje. Entonces, hay que estar pendiente del lugar donde hacemos la señalética. Aquí hay ambigüedad, o sea, todos estos son estacionar. Aquí está la P de estacionar, pero esto no se entiende si es que es un estacionamiento. Aquí no salen los carros y aquí sí salen los carros. Este carro aquí metido no sirve, no funciona. Aquí es interrogante para dónde. Entonces, ojo con la ambigüedad. Aquí hablamos entonces, fíjense cómo todos los elementos, este sistema señalético lo creó Ronald Shakespeare, y vemos que todos están con su retícula, están dentro de la retícula. Lo único que yo le critico a él es que este es tridimensional y los otros no son tridimensionales. ¿Ok? Entonces, bueno, con esta clase ya entendemos un poco sobre todo lo que son los dos estilos que deben tener, cada uno debe tener consistencia. Aquí vemos que siempre o son las inclinadas son siempre a 45 grados, siempre a 45 grados, que las cabezas aquí son cuadraditas, aquí como está inclinado. Entonces hay una consistencia en este sistema y hay una consistencia en este sistema, cada uno tiene su consistencia. Bien.